Hoy vamos a hablar de las componentes rectangulares de una fuerza y los objetos que se encuentran en equilibrio. Para empezar, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Entonces, empezamos a hacer la representación de cada uno de los elementos, donde podemos ver una rampa o un plano inclinado y un objeto. Bien, ahora vamos a representar las fuerzas que están actuando sobre el objeto y vemos que sobre este objeto actúa una fuerza de gravedad o una fuerza de peso dirigida hacia abajo. La superficie también ejerce una fuerza hacia arriba que vamos a llamar fuerza de superficie. Y una fuerza de fricción actuando en esta dirección, que como vemos es la que se presenta aquí, dado que si no está presente, pues este cuerpo tendría una velocidad en esta dirección. También vemos, esta es la fuerza de superficie y esta sería la fuerza de peso o la fuerza de gravedad. Bien, seguido a esto, ahora vamos a ubicar un plano cartesiano que coincida con la fuerza de superficie y que sea paralelo a la superficie. Entonces el eje Y va a ser perpendicular a la superficie y el eje X va a ser paralelo a esta superficie. Luego vamos a ubicar nuestro plano cartesiano como normalmente lo trabajamos, que es derecho. Entonces aquí decimos Y, X. Y ahora vamos a ubicar todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto anclados al origen. Entonces ubicamos las primeras fuerzas. Tenemos una fuerza de gravedad que tiene cierto ángulo de inclinación. También tenemos una fuerza de fricción ubicada sobre el eje X. Y por último tenemos una fuerza de superficie ubicada sobre el eje Y. Luego vamos a calcular las componentes rectangulares de la fuerza de gravedad. Como vemos, esta fuerza de gravedad hace cierto ángulo con este eje Y calculamos la fuerza de gravedad en X y la fuerza de gravedad en Y. Fuerza, gravedad en Y. Y estas van a ser las componentes rectangulares de esta fuerza. Por lo tanto, calculamos el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que sería F de gravedad en X, dividido en la hipotenusa de este triángulo, que sería la magnitud de la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, la fuerza de la gravedad dirigida en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza gravitacional multiplicado por el seno del ángulo que hace esta fuerza. Y para calcular el coseno vamos a hallar
el cateto adyacente, que en este caso sería F de la gravedad en Y, F gravedad en Y, dividido en la hipotenusa de este triángulo, y en este caso es la magnitud de la gravedad. Por lo tanto, la fuerza de la gravedad en dirección Y, o la componente de la fuerza de la gravedad en Y, es igual a la magnitud de esa fuerza gravitacional multiplicado por el coseno del ángulo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si el cuerpo está en reposo, o sea, no tiene ningún movimiento, tenemos que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que la suma de las fuerzas en X son iguales a 0, y la suma de todas las fuerzas en Y también van a ser igual a 0. Ahora vamos a identificar cada una de las fuerzas. Entonces vamos a dividir esto, y en cada una de estas regiones vamos a ubicar las fuerzas. Entonces vamos primero a ubicar todas las fuerzas en X. Las fuerzas en X que tenemos sería la fuerza de fricción positiva, fuerza de fricción, también tenemos la fuerza de la gravedad en componente X, entonces tenemos fuerza gravedad en X, y esta fuerza es negativa debido a la orientación que ella tiene. Buscamos en nuestro diagrama de cuerpo libre y, como podemos observar, no tenemos más fuerzas en X. Ahora revisamos las fuerzas en Y. Entonces tenemos que una fuerza de superficie, y tenemos la componente de la fuerza gravitacional en Y menos la componente de la fuerza gravitacional en Y. Y como el objeto está en equilibrio, la suma de todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, fuerza de fricción menos la fuerza de la gravedad en dirección X tiene que ser igual a 0, y la fuerza de superficie menos la fuerza de la gravedad en dirección Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza de gravedad en X, y la fuerza de superficie tiene que ser igual a la fuerza de gravedad en Y. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar la fuerza de gravedad en X, que la tenemos aquí, y la fuerza de gravedad en Y. Por lo tanto, la fuerza de fricción tiene un valor igual a la magnitud de la fuerza de gravedad multiplicado por el seno del ángulo en cuestión en dirección X, y la fuerza de superficie tiene que tener un valor igual a la magnitud de la fuerza de gravedad del objeto multiplicado por el coseno del ángulo en cuestión en dirección Y. Ahora, si conocemos los ángulos, pues lo único que tenemos es que reemplazar aquí. Respecto a la fuerza de gravedad, la vamos a calcular de la siguiente manera: como masa por aceleración de la gravedad. Si la tomamos como vector, pero
si queremos saber la magnitud de la fuerza de gravedad, la vamos a calcular como masa por el valor de la aceleración de la gravedad, que en este caso la vamos a tomar como 9.8 metros segundo cuadrado. Y en este caso la vamos a tomar como menos 9.8 metros segundo cuadrado en dirección Y.